días, hermanos, amigos que nos estáis viendo desde casa. Qué bueno, una semana más, poder saludaros y poder juntos compartir este tiempo en el que vamos a buscar al Señor y en el que vamos a escuchar su palabra, a orar juntos, ¿verdad? Y nada, me alegro mucho de poder compartir con vosotros este tiempo. Y antes de pasar a un tiempo de oración, me gustaría que leyéramos juntos un texto bíblico que se encuentra en el libro de Salmos, es el Salmo 138. Y me gustaría que leyéramos, si tienes ahí tu Biblia a mano, que lo buscaras y pudieras leer conmigo. Y dice así: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Fortaleciste el vigor de mi alma. Te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Cantarán de los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. Y me gustaría que nos quedáramos con esta palabra. El Señor atiende al humilde, pero al altivo, al orgulloso, al que cree venir en su propia capacidad y en su propia fuerza, por sus propios méritos, a este mira de lejos. Y me gustaría que reflexionáramos. ¿Cómo venimos delante del Señor? Y con esta pregunta en nuestro corazón, en nuestra mente, vamos a hacer una oración juntos, ¿verdad? Oramos. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias porque a pesar de la distancia física, podemos estar juntos, podemos estar unidos, sabiendo que tú estás con cada uno de nosotros, Señor. Y muchas gracias también por estos medios que nos permiten poder seguir compartiendo tu palabra, seguir orando juntos, seguir pasando tiempo juntos. Señor, pedimos que el día de hoy sea un día de bendición, que a través de las alabanzas, que a través de la palabra, tú toques el corazón, la vida de cada una de las personas que está oyendo esto, Señor, y que podamos ser animados, que podamos ser retados, que aprendamos lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Ayúdanos a recibir tu palabra con una actitud correcta, con una actitud humilde, para que tú hagas tu obra en nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Hola, buenos días a todos. Un fuerte abrazo para todos. Nos acordamos mucho de cada uno de vosotros. Un fuerte abrazo para todos. Y esperando que esto se termine y podernos reunir y darnos, cuando esté permitido, un fuerte abrazo. Os queremos a todos y os echamos mucho de menos, pero el Señor sabe todas las cosas y nos dará respuesta a su debido momento. Y yo me quedo con el versículo de Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un abrazo para todos, esperándoos ver pronto. Y queríamos dejaros unos versículos que están en el Salmo 62, del 5 al 8, dice: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, esa es nuestra esperanza, hermanos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a empezar el tiempo de alabanza y lo quería hacer con un versículo está en Romanos 11:36 que dice: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él, a Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Pues nada, vamos a tener dos canciones: Canta al Señor toda la creación y la de Dios imparable, que la conocemos un poquito menos, pero como está la letra no vamos a tener ningún problema. Os animo a todos a cantar, a alabar al Señor en este tiempo, porque ya queda menos para vernos. Y nada, ánimo a todos y saber que estamos pendientes los unos de los otros y orando unos por otros, la verdad es que nos hace sentir bien. O sea que gracias por vuestras oraciones y nada, nos vemos pronto. Bendiciones y saludos a todos. Que podamos proclamar en toda la tierra, Señor, la grandeza de tu poder, Señor, la grandeza de tu gloria. Que sean nuestras voces diciendo con toda la creación, Señor: cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré.
todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Una sola voz nos unimos hoy, te cantamos.
dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dile una vez más. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti Jesús. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti, Señor. No me falta nada si te tengo a ti, No me falta nada porque te tengo a ti. Buenos días, familia, que el Señor os bendiga. ¿Cómo estáis? Mi deseo es que estéis todos muy bien. En este tiempo de culto vamos a reflexionar juntos en la palabra del Señor. Te invito a que tengas un corazón dispuesto, abierto a recibir, también a poder cambiar o aplicar aquellas cosas que veas que necesitan ser cambiadas o aplicadas en tu vida. Antes de citar el texto bíblico, quiero contarte que en una ocasión había un ciervo que estaba en el bosque y fue a beber agua en un lago con aguas quietas, cristalinas. Y se acercó allí y comenzó a beber, y mientras bebía vio sus astas y comenzó a enorgullecerse, a alardear de ellas. Vaya, qué astas tan grandes tengo, qué robusto me siento con esto. Dentro de la manada soy el mejor de todos. Y bueno, andaba hablando acerca de esta característica suya. Y a la vez comenzó luego a observar sus patas y comenzó a criticarse a sí mismo y a menospreciar esas patas. Empezó a decir, vaya, pero mis patas son bastante flacas, parecen débiles, enclenques, en comparación con todo mi cuerpo. Y bueno, él estaba haciendo este soliloquio sobre sí mismo. Y en eso que está ensimismado, contemplándose, escucha el ruido del cazador que se acerca, escucha a los perros que se están acercando, y en ese momento dice, patas, ¿para qué os quiero? Así que sale disparado, se echa a correr y comienza a alejarse de aquella situación que se le venía encima, de ese peligro, y se aleja a toda velocidad de allí. Y en lo que se está alejando, entra en el bosque, se mete en una zona de matas, de ciertas ramas, donde sus astas en ese momento quedan enredadas, queda atrapado ahí, se enganchan con ellas, intenta escapar y no puede, hasta que el cazador se viene encima, junto con todos los perros. Aquello en lo cual él se enorgullecía, se da la paradoja que vino a ser su perdición. Sin embargo, aquello que menospreció era lo que le estaba ayudando a salir de aquel peligro. Qué gran paradoja, qué gran contraste se da aquí.
Hoy vamos a ver un texto de un gran contraste. Un contraste de orgullo y a la vez de menosprecio, por otro lado. Esta semana hemos estado analizando y viendo los diferentes devocionales, temas relacionados con la búsqueda intensa del Señor. Hemos visto algunos modelos en oración, textos que nos hablan acerca de esto, de acercarnos al Señor con confianza. Y hoy quiero ver un modelo más de oración, con la motivación de acercarnos al Señor. Y el contexto donde está precisamente tiene que ver con la oración. Está en el Evangelio según Lucas 18. Y ahí al arrancar ese capítulo tenemos un contexto donde Jesús está hablando acerca de la oración y lo hace en un sentido en el que nos invita a la perseverancia y a la fe en buscar al Señor en oración, a la insistencia. Está hablando acerca de esto, esos primeros versículos de este capítulo que estoy hablando. Pero inmediatamente después Jesús observa algo que le lleva a ilustrar una oración, un contexto de oración. Y allí en el versículo 9 nos dice el texto: a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Nos introduce este versículo en lo que está sucediendo y la situación que Jesús observa, la perspectiva de lo que allí está sucediendo, es que había unas personas que confiaban en sí mismos, y el texto dice a algunos. Podríamos suponer, probablemente serían los fariseos, quienes tendían a este tipo de pensamiento. No lo describe, pero probablemente sean ellos. Y la expresión que usa viene a ser, en su idioma, es como persuadidos, convencidos en sí mismos de que ellos eran justos, desde luego según su propia justicia. Me pregunto qué es lo que Jesús observaría en ellos. No nos lo dice claramente, pero algo está percibiendo en sus vidas, quizás sus propios comentarios, sus propias acciones, sus propias comparaciones, sus propias burlas que podrían ser incluso públicas frente a otras personas que ellos consideraban de menor categoría. Ahora, el problema no era ya que ellos tenían una autoconfianza, sino el hecho de que estaban menospreciando a los demás en esa comparativa. Como en tantas ocasiones, Jesús usa el recurso de la parábola para explicar alguna realidad espiritual o simplemente para ejemplificar un suceso o un paradigma en base a un ejemplo. Jesús no les dice claramente: oye, sois unos hipócritas o estáis confiando en vosotros mismos, sino que les ilustra lo siguiente. En el versículo 10 dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Sabemos en Jerusalén que el templo estaba en la zona alta de la ciudad, y también sabemos que allí donde los judíos iban a cumplir sus ejercicios espirituales, la oración, los sacrificios, etc., y subían a este lugar. Tenían varios momentos durante el día para ir a orar. Y de entrada el texto nos dice aparentemente que 2 personas van a cumplir con sus observancias o sus ejercicios espirituales, la oración. Y hasta aquí algo normal. De entrada está describiendo algo normal que era común de aquellos tiempos. Iban al templo a orar. Pero el matiz lo va a dar la descripción que Jesús hace de cada uno de ellos. 2 personas son las que aparecen aquí. Un personaje es el fariseo. El fariseo pertenecía a un grupo religioso con unos pensamientos muy característicos y unas observancias, acciones muy específicas también, que cobraron su importancia en los tiempos de Jesús. Tenían su papel dentro de la sociedad. Eran devotos de la ley, exigentes en su cumplimiento. Pablo mismo relata un poco acerca de su vida pasada en este grupo de fariseos. Junto con la ley daban valor a las tradiciones heredadas, que las ponían incluso por encima de la ley. De ahí a los conflictos tantas veces con Jesús, entre ellos, por ejemplo, el sábado. Sí, estaba la norma acerca del sábado, pero ellos habían
sobre eso escrito tantas cosas y tantas normativas que tuvieron mucho confrontación con Jesús. También daba énfasis a las leyes de pureza, también con conflictos con Jesús en base a esto. Tus discípulos no se lavan las manos, otro tipo de observancias así, ¿no? Así que había mucho roce, mucha tirantez con los fariseos. Tenemos a este grupo por un lado, pero tenemos en el otro un personaje que es un publicano, un recaudador de impuestos. Y es el polo opuesto a los fariseos. Era una persona despreciada, marginada, odiado por los judíos de aquella época. Era considerado como una persona que se había vendido al Estado romano, considerado en el grupo de malhechor, de ladrón, de adúltero, de pecador, en la rama más baja dentro de ese escalón de la sociedad. Eran muy criticados porque muchos de ellos hacían abuso de su situación de poder para recaudar más impuestos para sí mismos y no solamente para Roma. Eso es otra cuestión. Pero fíjate cómo es la visión de los publicanos que Jesús mismo, hombre de su época, usa un recurso que ellos entendían muy bien cuando está hablando acerca de intentar solucionar una relación entre dos personas, y en el último de los pasos dice, bueno, si no te atiende, si ya no hace caso, tenle por gentil y publicano. Jesús mismo usa esta expresión, no con ánimo de faltar o con ánimo de despreciar, porque él mismo, de hecho en su grupo tenía un publicano, y Jesús mismo se acercó a tantas personas que eran despreciadas, sino la frase lo que les ayuda a entender en la secuencia final, ¿no? Bueno, pues esa persona es que no quiere saber nada. Tenle como alguien que generalmente le apartamos, ¿no? Algo así lo que está diciendo. Así que esta era la división del publicano en aquellos momentos. Jesús polariza los dos estratos sociales. Estos dos personajes son muy distintos, pero es posible que en ocasiones nos podamos, sin darnos cuenta, encontrarnos o en un lugar y en otras ocasiones en el otro lugar, en el otro papel. Puede ser que suceda esto. Efecto a veces tipo péndulo, dependiendo de la circunstancia o cómo nos vaya a nosotros en ese momento. Insisto, la idea final es la búsqueda del Señor, lo que estamos hablando durante esta semana. Y hay formas de venir y formas de buscar al Señor. Estos dos fueron al templo a orar, a hacer lo mismo, pero su actitud mostraba bien la gran diferencia entre uno y el otro. Y es determinante en la adoración que ellos van a realizar. El versículo 11 nos dice, el fariseo se puso a orar consigo mismo, oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores y adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. La Reina Valera nos da un matiz que nos dice que estaba en pie y como eran ellos probablemente orando a alta voz, que todo el mundo allí escuchara lo que él estaba diciendo, que se notase. Además usa la expresión oraba consigo mismo. Y esta pincelada nos pone bien en contexto de lo que está sucediendo en su oración. Era consigo, era un monólogo, era un soliloquio, una reflexión sobre sí mismo, lo que está sucediendo. Una oración un tanto extraña, si te estás dirigiendo a Dios, ¿verdad? Aparentemente parece que va a arrancar bien. La oración parece que va a arrancar con una acción de gracias. Y sería algo bueno y normal esperar algo así en las oraciones. Pero va a dar un giro tremendo y casi inesperado. Algunos piensan que era algún tipo de modelo de oración que existía en la época. Había diferentes tipos de modelos, pero gracias porque no soy gentil, gracias porque no soy esclavo. Bueno, había ese tipo de expresiones. Pero aquí la oración va a ir en dos direcciones o dos secciones bien diferenciadas. Por un lado, él habla y da gracias de lo que hace o es y de lo que no hace también. Es decir, su vida se limita a un haz y no hagas.
Su relación con Dios va, por lo tanto, en el mismo camino, en el mismo sentido. Yo hago, yo cumplo o yo dejo de hacer. Yo soy así o no soy de esta manera. Lo podríamos abarcar en un contexto legalista, como los fariseos mismos eran. Y el legalismo cae en la mera letra, sin tener en cuenta el espíritu que está detrás de esta. El legalista se centra en la acción al margen de la motivación que debe haber detrás. Se centra en códigos, en decretos, en reglas que deben ser obedecidas. La ley se llegó a convertir en un fin en sí mismo, mayor que las personas a las cuales estaban destinadas. De ahí tantos conflictos, por ejemplo, con el sábado. Y Jesús mismo luego lo menciona acerca de esto. El legalismo hace primar la ley sobre el amor. Juzga y condena antes de salvar y restaurar. Es como si te encuentres en una situación, imagínate que hay un incendio y que tú estás ahí en medio del fuego, que no puedes escapar, estás ahí en tu casa, no sabes ni por dónde salir, todo atrapado, y se te presenta el bombero, viene un bombero a rescatarte. Pero ¿sabes qué? El bombero, viene todo preparado, con su máscara de oxígeno, equipado, traje ignífugo, todo. Y llega, ¿y tú qué esperas del bombero? ¿Que te saque de allí? Pues no, el bombero se para ahí y dice, oye, ¿sabes? Te he dicho muchas veces que esa estufa no andaba bien. ¿Te acuerdas que te lo dije hace un tiempo atrás? Somos vecinos, te lo dije. Esa estufa no va bien, cualquier día vas a provocar un incendio, no debería estar. Estás así por tu culpa. Estamos así ahora por tu culpa. Mira la que has liado. Mira, te voy a enseñar unos cuantos protocolos acerca de cuando sucedan estas cosas. Primero, número 1. Procura andar por la parte baja del suelo y empieza a soltarte una chapa. ¿Tú ves eso normal? ¿Qué va a hacer el bombero? Rescatarte, sacarte de allí cuanto antes. A veces, en la historia, y he podido comprobar cómo se aborda a personas fuera del contexto del Evangelio, primero que tiene que cambiar toda su vida, tiene que hacer una serie de historias para acercarse al Señor y le damos de bibliazos encima. Preséntale a Jesús. Lo que necesita es salvación, conocer al Señor en su vida. Y lo demás irá llegando poco a poco. Pero eso es lo primero. Así como no es lógico la situación del bombero, no es lógico todo lo demás. Emmanuel Buch, profesor muy querido por mí, fue también mi director de tesina, dice algo así como: la moral cristiana hunde sus raíces en los corazones y se extiende después hacia los actos. Debe de partir desde el corazón. Así que, volviendo al fariseo, él da un listado de personas pecaminosas comparándose con ellas: ladrones, injustos, malhechores, adúlteros, etcétera, etcétera. ¿No? Da un listado ahí. Y el fariseo da gracias no por las virtudes de Dios, no por el amor de Dios, su misericordia, su grandeza, no. Da gracias por sus propias virtudes, por sí mismo, por quién es Él. Señor, menos mal que me tienes a mí, para que el mundo sea un poco mejor. No da gracias a Dios en ningún momento. Y aunque da gracias, aparentemente, no muestra ninguna necesidad del Señor. Su gracia y su perdón no forman parte de esa oración. En su agenda aparece la comparación además directa con el publicano. No soy como este que está aquí. Cree tener el derecho de juzgar a los demás. Cree ser el canon, la medida con la cual medir al resto de personas. Esa es la oración que está haciendo el fariseo. Generalmente, como seres humanos, y voy a hablar en primera persona, me coloco en un pedestal para compararme con otro en base a sus fracasos y no a sus éxitos. Rara vez nos comparamos con los éxitos de otros, más bien con sus fracasos, para decir, no, es que yo no soy así, yo en la vida hubiera actuado de esa manera, o yo no hubiera dicho que, o yo no, y nos comparamos. No me diga que no lo has hecho. Señor, te sirvo, pero yo te sirvo no como los otros. Señor, mira cómo aquel ha flaqueado, pero yo me mantengo fiel.
yo soy firme. Y ya no digamos la comparación con el mundo. Claro, somos hijos del Señor por su gracia. Pero esas comparaciones a veces han hecho mucho daño. Precisamente para decir, nosotros somos mejores. No, es por su gracia y su amor que el Señor nos ha rescatado. Y lo demás viene como fruto, resultado de querer obedecerle y agradarle. Pero no como mérito alguno, de ninguna manera. Y menos para compararnos con los demás. Esto fue lo que le pasó, entre otras cosas, al pueblo de Israel. El Señor lo llama para hacer testimonio, luz a las naciones, y acabaron creyéndose que nosotros somos mejores que el resto. Y cayeron muchas veces. En la segunda parte de la oración da un listado de sus obras y las da como recompensa o merecimiento. Parece tenerlo todo bien organizado y controlado religiosamente. La ley dice que tiene que ayunar una vez al año y él rebosa la copa 2 veces en semana. Así que él se acerca de esa forma a Dios, como un comerciante, como que Dios le debe, y gracias a que me tienes a mí, como un mero cumplimiento. En cambio, nos dice el versículo 13, en cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Ya el lenguaje kinésico te está hablando mucho, su lenguaje corporal. Se queda lejos, ni siquiera alzaba su vista, porque se siente así, frente a un Dios tan grande, santo, puro. Se siente de esta manera. Se siente quizás lejos. Se podría ver de esta manera. No quería ni alzar la mirada, dice el texto, y se golpeaba el pecho en señal de dolor o de desesperación. Y yo me pregunto, ¿es posible que el publicano pudiera dar algún listado, por pequeño que fuera, un listado de buenas acciones, de algo bueno en su vida? Yo creo que sí, ¿por qué no? Él podría tener algún hecho loable en su vida, pero no lo hace. Solo reconoce su condición delante de Dios y buscará refugio en la misericordia de Dios. El publicano no trae nada, no tiene una lista de éxitos ni de reconocimientos, nada podía decir o traer para mejorar su presencia delante de Dios. Simplemente, en vez de dar una retahíla de todo lo que es en su vida, da una frase muy corta: Señor, sé propicio a mí, dicen otras versiones. Sé propicio a mí, que soy pecador. Apela a la misericordia de Dios. No ve a Dios como un legalista que hay que pasar cuentas, sino que busca el favor de Dios. Reconoce su condición delante de aquel que es santo. Ni siquiera llega a ser una oración de gratitud, sino una intensa petición y reconocimiento a la vez. Qué gran diferencia, porque mientras el fariseo juzga todo lo demás, el publicano se está juzgando a sí mismo. Sabe que está él delante de Dios. Y Dios le pediría cuentas a él, no a los que están a su alrededor. No se comparó con otros de forma favorable, como a veces tendemos a hacer. Como dice el autor del libro La oración, Phil Yancey, este es un agudo contraste entre una oración de superioridad santurrona que Dios rechaza a una oración de desesperación. Por supuesto llega la sentencia que Jesús da. Os digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Jesús pone como aquel considerado como la antítesis de la sociedad en su tiempo, como modelo para acercarse a Dios. Qué gran palo está dando con este ejemplo. La sentencia final revela cuáles son las dos posturas de cada uno, pero la postura de Dios frente a la de cada uno. El que se enaltece será humillado. Un pensamiento que viene desde el Antiguo Testamento y es mencionado por Jesús, por Pedro, por Santiago en su carta también. Y un principio que Pablo mismo nos relata: hay a vosotros ese sentir que hubo también, que hizo Jesús, el cual se humilló. Ahí tenemos el ejemplo.
La humildad no quiere decir que te vayas arrastrando por la vida, sino que seas consciente de quién eres tú delante de la presencia de Dios y que eres lo que eres por su gracia, que te ha salvado, solo por su acto, no por los tuyos. Es cierto que tendemos a medir nuestros éxitos en base a los fracasos de otros. Y a veces hacemos énfasis en los casos muy extremos. Yo no he sido infiel, yo no he sido adúltero, no he sido, yo qué sé, no he cometido asesinato, no he cometido extorsión, tengo unos vicios como tienen otros por ahí. En casos, ¿no? Clasificamos este tipo de cosas. Pero cuando nos autorizamos, podríamos pensar, bueno, he sido partícipe de chismes, he guardado resentimiento en mi corazón, egocentrismo, he tenido envidia por los logros de otros, he tenido algún momento deseo de poder, he manipulado alguna vez a las personas, he tenido alguna vez amor a las pertenencias, aunque no las tenga, amor al dinero, aunque no lo tenga. Cuando nos ponemos delante de Dios y nos autoanalizamos, la luz de Dios y su palabra saca todo, lo revela todo, no hay nada que esconder. Así que la invitación de hoy, viendo estos dos grandes contrastes, es acércate al Señor. No precisamente para alejarnos, fíjate lo que hace el publicano. Sí, se siente lejos, pero se acerca al Señor, busca su favor. Acércate al Señor tal y como estás, con tus inquietudes, con tus frustraciones, con tus meteduras de pata, con aquello que dices, Señor, no he superado esto todavía en mi vida. O Señor, no puedo esconder mi temor. Con lo que eres, con lo que tienes allá adentro, ven, acércate a Dios. La gracia de Dios es para aquel que reconoce la necesidad de ella. Aquí están los hijos pródigos, los leprosos, los publicanos, la mujer callejera. Aquí estoy yo y estás tú. Los que no soportan tal generosidad de Dios porque creen que merecen algo de su favor. Aquí están los fariseos, el hijo mayor de la historia del hijo pródigo y tantos otros. Se autoexcluyen al favor de Dios. No es que Dios les rechace, es que se autoexcluyen, no necesitan su favor. Aparentemente el publicano no tenía nada que dar o enseñarle al fariseo. Y el fariseo creía que no tenía nada que aprender de este, pero la historia nos revela en esta parábola que es justo lo contrario. La pregunta de hoy es ya no solamente cómo vienes a acercarte al Señor, sino cómo quieres salir de ahí, de la presencia de Dios. El fariseo, según la parábola, salió tal cual entró, si es que llegó a entrar. Sin embargo, el publicano fue justificado. ¿Cómo quieres salir hoy? ¿Cómo quieres crecer? ¿Cómo quieres avanzar? Yo te invito a que hagas tuya esta oración que está en el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. La semana pasada concluíamos el culto. Nuestra hermana Elizabeth citaba a ese versículo que hablaba: si mi pueblo se humillare y busca al Señor. Hoy acabamos esta semana con el mismo énfasis según hemos visto estos días en los diferentes versículos. Acabo con esto. La humillación precede al reconocimiento. El llorar precede a la consolación. El hambre y sed precede al ser saciado. Y el arrepentimiento precede al perdón de Dios. Acércate al Señor con confianza. Búscale de todo corazón y deja que Él siga trabajando en tu vida. No escondas nada, porque no hay nada que esconder, Él lo conoce todo. Así que qué mejor, Señor, aquí estoy, como soy. Me rindo delante de ti una vez más. En ese tiempo tan difícil, quiero experimentar tu favor de una manera extraordinaria y que mi vida pueda seguir siendo transformada por ti. Ayúdame a experimentarte de una manera especial, Señor.
que tú puedas orar. Reflexiona sobre esto y el Señor te guíe y te dé la fortaleza. Un abrazo fuerte para todos. Bendiciones. Queríamos también compartir algunos anuncios con todos vosotros, hermanos. El primero de ellos tiene que ver con nuestros diezmos y ofrendas. Como sabéis, por las circunstancias actuales que estamos viviendo, no podemos recoger nuestros diezmos y ofrendas de la manera tradicional. Así que os proponemos dos formas. Ya sé que algunos de vosotros lo estáis haciendo así. La primera de ellas sería ingresar nuestros diezmos o ofrendas a través de un cajero automático. Y la segunda es a través de la banca online, haciendo una transferencia al número de cuenta que aparece debajo en vuestras pantallas. Si quieres que tu número aparezca reflejado también en el ingreso, puedes ponerlo en el apartado de concepto. Igual en concepto diezmo y tu número, o ofrenda y tu número. El otro anuncio tiene que ver con nuestro canal. Muchos sabéis que cuanto más personas se suscriban a nuestro canal, más visibilidad tendremos en las redes y más fácil será acceder a nosotros. Así que te animo. Suscribirse al canal es muy sencillo. Solo tienes que dar a suscribirme en las opciones que salen debajo de la pantalla en tu dispositivo. Y ya está, así de sencillo. Vamos juntos a poner nuestro granito de arena para que la palabra del Señor llegue a todas las personas. Que Dios te bendiga. Queridos hermanos, les damos un saludo desde aquí, desde nuestra casa, en esta mañana. Un saludo virtual porque no puede ser de otra forma, pero bueno, ya tendremos tiempo y será como debe de ser. Un abrazo y un beso para todos. Queremos mandaros un saludo de parte de la familia Marabeña Evas. Por las circunstancias que estamos atravesando, esperamos que todos estéis bien, confiando en que el Señor nos siga ayudando y bendiciendo. Y me gustaría terminar este culto con una oración. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y la presencia y comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros y con todos los que aman la venida del Señor desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Un saludo, adiós, un abrazo.